Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. líbranos del mal, Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. amén. Hoy empezamos esta enseñanza, este mensaje, en un día de mucho calor. Acá nos dicen los hermanos que estamos entre 37 y 38 grados, en el medio de medidas coercitivas hacia toda la población mundial. Queremos recordar que este audio se va a poner, si Dios lo bendice, lo pondremos el día 10 en YouTube, que sea para bendición de todos los hermanos y hermanas que están con miedo, con angustia, para fortalecer los corazones de todos ellos. Es este audio, no vamos a hablar de la ira de Dios, que es lo que correspondería en este audio, ya que falta, sino vamos a tener una ceremonia para tener la bendición de Dios con nosotros. Faltan 22 meses para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a empezar la enseñanza que se llama el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. A mis hermanos en Cristo en todo el plano de existencia, este mensaje está dirigido que nuestro Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, les bendiga con entendimiento espiritual y los guarde en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. El tiempo dedicado a escuchar esta carta tendrá gran valor para usted. Una bendición en este tiempo lleno de maldad, algo que estaba a la vista y sin embargo por siglos pocos tuvieron comprensión. Malaquías 3:6. Porque yo soy el Señor y no me mudo, o no cambio. Dios no cambia, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Lo que hizo Dios en el pasado con los patriarcas, Abraham, Moisés, el rey David o el apóstol Pablo, Él no cambia a través de los años. Cuando la iglesia en Corinto estuvo manifestando enfermedad, división y contienda, el apóstol Pablo no los alentó a seguir así con sus enfermedades, sino los reprendió como iglesia, como cristianos, porque ellos no discernían el cuerpo del Señor apropiadamente. Pablo señaló que ya no era necesario sufrir por enfermedad. La iglesia ha sido redimida de la enfermedad y la dolencia. Entonces, ¿por qué estaba enfermiza y débil la iglesia corinta? Primera de Corintios 11:2-9. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La iglesia corinta estaba bien enterada de lo que la sangre de Cristo significaba, pero no estaban logrando discernir el cuerpo del Señor. Siempre hay algo erróneo cuando hay miembros en la iglesia que están débiles y enfermizos, y la gente se muere prematuramente. Si Dios puede sacar a 2,5 millones de personas de Egipto sin ninguna enfermedad entre ellas, entonces, ¿qué hay que Él no pueda hacer el día de hoy? ¿No hará Dios en esto lo mismo, sino más de lo que hizo en el tiempo de la ley? Hechos 13:58. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Moisés llegó a ser un gran portavoz de Dios, y en preparación para la liberación de los israelitas esclavizados, Dios instruyó a las personas por medio de su portavoz. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia.
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Dios dio su palabra a aquellos que oyeron y creyeron obtuvieron resultados. Dios le dijo a Moisés que él debería decirle a su gente que hicieran 2 cosas: tomar la sangre del cordero y rociarla en el dintel y los postes de las casas, y la segunda, comer la carne. La sangre y la carne eran igualmente importantes, igualmente significativas, en lo que concierne a la palabra de Dios y al pueblo de Israel. Esto fue la Pascua del Señor para los israelitas. Después de prestar protección a los hijos de Israel por el derramamiento de sangre, ¿cuál fue el propósito del mandamiento comerán carne? Dios le dijo que comieran carne del cordero para que sus necesidades físicas fueran suplidas. Viendo a estos hebreos aquella noche en Egipto, ellos no lucían cambiados en el exterior. Pero algo había sucedido porque los israelitas actuaron según la palabra de Dios. La creencia se indica por medio de actuar según lo que Dios ha prometido. La gente hebrea, guiada por Moisés, demostró creencia. Dios les dio integridad física cuando comieron del cordero. Y literalmente, tuvo piedad de sus vidas porque ellos siguieron sus instrucciones. Al rociar la sangre, ni un segundo antes de que comieran el cordero recibieron ellos integridad. Pero esa noche, cuando comieron la carne del cordero, cuya sangre habían rociado en el dintel y en los postes de su casa, ellos comieron salud física para sí mismos. El heridor pasó sin herir a los israelitas obedientes, y a la mañana siguiente todos estaban completos en todos los aspectos. Esta gente actuó según la palabra de Dios, tal como fue hablada por Moisés. Algunos de ustedes están diciendo, bueno, si hubiese un Moisés hoy en día yo creería. ¿Lo haría usted? Siempre que hay un hombre de Dios hablando la palabra de Dios, usted tiene la palabra absoluta. Cuando yo estoy predicando el Evangelio, yo soy el hombre de Dios con su poder en mí. Y todo el que crea las palabras que hablo, obtiene resultados cuando actúa según las palabras de la palabra de Dios. Esto lo promete las Sagradas Escrituras. Así como la sangre del Cordero fue cubrimiento por los pecados de los hijos de Israel, así la sangre de Jesucristo fue vertida por el pecado. El cuerpo de Cristo fue ofrecido por las consecuencias del pecado, esto es, enfermedad y dolencias. Al igual que el comer carne fue sanidad para las necesidades físicas de los hijos de Israel. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Estas 2 cosas Jesús hizo por nosotros, pues Él es nuestra Pascua. Primera de Corintios 5:7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Los elementos de la Pascua para Israel son equivalentes a la Santa Comunión de la Iglesia de Cristo. El Cordero de Pascua tiene 2 cosas importantes: la sangre y la carne. Así también la muerte del Cordero de Dios tiene 2 elementos: la sangre y la carne, simbolizados en la Santa Comunión por la copa y el vino, por la copa y el pan. 1 Corintios 10. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? La enfermedad ha venido sobre la Iglesia de Dios, aunque participamos de ambos elementos, porque no hemos discernido apropiadamente el cuerpo del Señor. Salmos 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hay 2 partes, pecado y dolencias. Una es removida por la sangre del Cordero y la otra por la carne del Cordero. Isaías 53 nos dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje profetiza los logros del Mesías prometido, Jesucristo. De nuevo note los 2 elementos, perdón y sanidad. La integridad tiene 2 partes, espiritual y física.
Una parte integral de la naturaleza de Dios es sanidad física. Él sigue siendo el mismo Señor hoy día que en los tiempos de Moisés. Satanás causa las enfermedades y las dolencias. Dios hizo disponible la salvación y la sanidad. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mientras Jesús andaba por aquí sobre la tierra demostrando la voluntad de Dios, llegó el momento para el cumplimiento de aquello que está relatado en 2 de Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Jesús, que nunca tuvo pecado, fue hecho pecado por usted y por mí, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. No hay palabras para describir el amor mostrado en la crucifixión de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, sin ningún pecado, que no hizo otra cosa sino el bien para las personas, sanando sus cuerpos rotos y dándole la palabra de Dios, ahora iba a ser crucificado por ellos. Le golpearon y entretejieron una corona de espinas para ponerla en su cabeza, escupieron su cara y le pegaron. Finalmente le guiaron por aquel escabroso camino al Calvario. Juan 19. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado Calavera y en hebreo Gólgota. Colosenses 2. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fue ese castigo físico por el cual él pasó que trajo sanidad. En Isaías 53:5 leemos: por sus llagas fuimos nosotros curados. Y en Primera de Pedro 2:24 leemos: por cuya herida fuisteis sanados. Al final de su vida terrenal, cuando lo estaban escarneciendo, Jesús en su cuerpo físico estaba pagando el precio por la integridad física de la humanidad. Cuando Él permitió que su cuerpo fuera golpeado y azotado, Jesús no estaba redimiendo de la enfermedad y de la dolencia. No fue su cuerpo, sino su sangre la que fue derramada en el Calvario para la remisión de pecados. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando creamos en el significado total de la Santa Comunión, las enfermedades y el pecado pierden su poder sobre nosotros cuando discernimos apropiadamente el cuerpo y la sangre del Señor. La copa de la Santa Comunión es la sangre de Cristo. El pan es el cuerpo de Cristo, ya que Jesús llevó mi pecado y enfermedad en la cruz del Calvario. Entonces, cuando vengo a la comunión en memoria de Él y como de ese pan y bebo de esa copa, tengo sanidad y perdón de pecados porque llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, por cuya herida fuisteis sanados. El Señor Jesús instituyó este nuevo pacto en la Santa Comunión, simbolizando su sangre y su cuerpo. 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Vaya a la mesa de comunión, sabiendo que sus pecados están perdonados y que por su herida fue usted sanado. Esto no depende de sus sentimientos que pueda tener o no. Depende de los logros de Jesucristo hace 2000 años. Al serle servido el pan, recuerde que Cristo dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Con creencia reciba y dele gracias a Dios por su integridad tanto física como espiritual. Bien, para las personas que escuchan el audio, si usted dispone en su corazón y quiere apartar una copa o un vaso con agua o con vino y un pedacito de pan, puede acompañarnos repitiendo el audio y acompañarnos en esta acción de fe para lograr sanidad física y espiritual. Seguimos adelante. Y cenando ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Y tomando el cáliz, dio gracias al Señor y le dio a sus discípulos: bebed de este todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos para remisión de pecados. Amén. 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 Damos gracias a nuestro Señor que nos ha dado estas potestades para este tiempo, para estar sanos y para el perdón de pecados, Señor. Te pedimos que nos guardes de toda maldad, Padre Celestial. Pero este acto sirve para otra cosa, además de sanidad física y espiritual. Acá le entregamos esta lectura de para qué sirve esto. Juan 6:37. Todo lo que me da el Padre a mí vendrá, y aquel que a mí viniere no le echaré fuera, porque descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad de aquel Padre que me envió, que nada pierda de todo aquello que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Los judíos pues murmuraban de Él, porque había dicho: yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pues ¿cómo dice este que del cielo descendí? Mas Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no le trajere el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el postrímero día. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No porque alguno ha visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, que aquel que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que comiere de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros y decían: ¿cómo nos puede dar éste su carne de comer? Y Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no comiereis de la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así también el que me come, él mismo vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el maná que comieron vuestros padres y murieron. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en un principio, es ahora y por los siglos de los siglos. Como fue en un principio, es ahora y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, mas líbranos del mal. porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios los bendiga y que estén fuertes en Cristo Jesús en estos tiempos difíciles con tanta maldad y perversión. Dios los bendiga y que esto sea de gran bendición en sus vidas. Saludos.